Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema clave para la lucha contra los delitos financieros en Colombia, los reportes a la UIAF. Específicamente vamos a desglosar qué son y sobre todo cuándo se deben usar el reporte de operación sospechosa que conoceremos como ROS y el reporte de transacciones en efectivo o T. Así que, ¡arranquemos! Para empezar, es súper importante entender el porqué de todo esto. Pensemos que las entidades reguladas tienen una responsabilidad enorme. Son la primera línea de defensa. Su trabajo es impedir que dineros de origen, digamos, dudoso, se metan en el sistema financiero. Esto no es solo cumplir una norma, es uno de los pilares que sostiene la integridad económica de todo el país. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo se logra esa protección en la práctica? Bueno, la respuesta está en un sistema muy bien pensado de alertas y registros. Estos mecanismos permiten que las autoridades puedan, como se dice, conectar los puntos y actuar antes de que sea demasiado tarde. Y aquí es donde aparecen nuestros dos protagonistas de hoy. El sistema se basa principalmente en dos tipos de reportes que se envían a la Unidad de Información y Análisis Financiero, la UIAF. Imaginen que son como dos sensores distintos, cada uno diseñado para detectar algo diferente. Miren, la diferencia principal entre los dos es en realidad muy fácil de entender. El ROS se basa en la sospecha. Es como una alarma de humo. No ves el fuego, pero algo huele a quemado y la alarma se dispara. En cambio, el T se basa en un monto, en una cifra concreta. Este es más como el registro de entrada de un edificio, que anota a todo el que llega después de cierta hora. Uno es subjetivo y de análisis, el otro totalmente objetivo. Muy bien, vamos a profundizar en el primero, la herramienta de la sospecha. El reporte de operación sospechosa, el ROS, es quizá el más crítico de los dos. ¿Por qué? Porque depende 100% del análisis y del juicio humano. El detonante de un ROS es lo que se conoce como una operación inusual. ¿Y qué es eso exactamente? En palabras sencillas, es cualquier transacción que simplemente no cuadra, que se sale del perfil normal del cliente, que parece no tener lógica económica o que no tiene una justificación legal clara. Ojo, la clave aquí no es que sea ilegal, sino que es inusual, que es rara. Hay varias reglas de oro con el ROS que hay que tener clarísimas. Primero, no se necesita certeza, basta con la sospecha para activarlo. Segundo, y esto es vital, el reporte es para ya, es inmediato. En el momento en que se detecta, se debe enviar. Y tercero, tal vez lo más importante, es absolutamente confidencial. Jamás se le debe informar al cliente, porque eso podría alertarlo y arruinar por completo una posible investigación. Es un reporte silencioso, pero increíblemente poderoso. Ahora, pasemos a la segunda herramienta. Esta es mucho más directa. Aquí no hay interpretaciones. Hablamos del reporte de transacciones en efectivo, o RT. Con este nos olvidamos de las sospechas, porque aquí lo único que habla es el dinero en efectivo. El primer umbral es un número, 5 millones de pesos colombianos. Si una persona en un solo día realiza una o varias transacciones en efectivo que suman o superan esa cantidad, listo, hay que reportarlo, sin más ni más. Pero, claro, alguien podría pensar, pues hago muchas transacciones pequeñas para que no me detecten. Bueno, el sistema pensó en eso. Por eso existe un segundo umbral. Si sumando todas las operaciones en efectivo de un cliente durante un mes se alcanzan o superan los 30 millones de pesos, también se tiene que reportar. Esto es para evitar el famoso pitufeo, que es justamente fraccionar los montos. Entonces, las reglas del TE son muy distintas a las del ROS. Se activa por una cifra, no por una corazonada. Es un reporte totalmente objetivo, pura matemática. Y a diferencia del ROS, que es inmediato, este es un reporte de rutina. Se junta toda la información del mes y se envía a la UIAF dentro de los primeros 20 días del mes siguiente. Bueno, ya que entendemos las dos herramientas por separado, vamos a ver cómo encajan en el proceso general. Y lo más importante, ¿por qué es tan fundamental que este mecanismo funcione como un reloj para la salud de todo el sistema financiero? El flujo de trabajo es muy lógico, se resume en 3 pasos. Primero, detectar. Esto significa estar siempre alerta para identificar esa operación que se sale de lo común o esa transacción que supera los montos de efectivo. Segundo, analizar. Se hace una revisión interna para confirmar que el reporte procede. Y tercero, reportar. Se utiliza el sistema en línea de la UIAF para enviar el ROS o el T. Ahí es donde se centraliza toda esta inteligencia financiera. Si ponemos los dos reportes cara a cara, las diferencias saltan a la vista. El detonante, la fecha de entrega, la confidencialidad, su naturaleza. Mientras el ROS es una alerta subjetiva, inmediata y secreta, el T es un registro objetivo, periódico y rutinario. Son completamente distintos, pero ambos son igual de vitales para el sistema.
Al final, todo esto se resume en una idea muy potente. Cumplir con estas normas no es un simple trámite burocrático, es participar activamente en la protección de la economía. Cada reporte, sea por una sospecha o por un monto, es una pieza clave en un rompecabezas mucho más grande que busca la integridad y la transparencia de todo el sistema. Y para cerrar, queda una reflexión en el aire. Desde el oficial de cumplimiento que está analizando cada transacción, hasta quien define las leyes, cada persona tiene un papel en esto. La integridad del sistema financiero no es tarea de una sola entidad, sino una responsabilidad compartida, una cadena. Y la pregunta es, ¿cómo se asegura cada quien de que su eslabón en esa cadena sea lo más fuerte posible?